Repertorio de aperturas abiertas, defensa Petrov. El negro juega la sólida alfil E7, parte 10. Hoy estudiaremos las jugadas correspondientes al movimiento 11 de las negras, donde juega C5. Pero para llegar a este punto, iremos desde el inicio, donde el blanco inicia con E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7. Enroque, caballo C6, C4, caballo B4, alfil E2, enroque, caballo C3, alfil E6. Vamos a analizar la línea popular o más popular de la defensa Petrov en este vídeo. Las negras desarrollan una pieza, apoyan la casilla D5 y evitan problemas con la dama expuesta, que fueron temáticas de la línea con alfil F5 que ya hemos estudiado. Las blancas juegan contra ese movimiento caballo E5. Después de este movimiento, las negras tienen dos defensas básicas que veremos posteriormente. Pero antes, podemos decir que en lugar de caballo E5, las blancas pueden jugar alfil E3. Como ha demostrado la práctica, conduce a una igualdad casi completa después de alfil F5. Este movimiento ahora parece un poco extraño porque se ha movido dos veces el alfil, pero las negras crean la amenaza de capturar el caballo en C6 y luego hacer un ataque doble con caballo C2 a la torre y al alfil de E3, lo cual era imposible sin el alfil en esta casilla. Para evitar eso, las blancas juegan torre C1, D por C4, alfil por C4, C6, caballo E5, caballo por C3, B por C3, caballo D5, dama F3 y alfil E6, donde la lucha por el desbalance debe comenzar a partir de ahora porque el encuentro está igualado. Tras la jugada caballo E5 y C5 de las negras, también ellas, como habíamos mencionado, tienen otra posibilidad, que es jugar en el turno 11 F6. Pero vamos a ver que también disponen en su lugar, en lugar de C5, caballo por C3, que en realidad no es aconsejable. Después de B por C3, caballo C6, caballo por C6, B por C6, C5, alfil F5, alfil F4, alfil G5 y dama D2, el blanco tiene una ligera ventaja en la partida Kula-Ott y Leistet en Tallin en el año 2000. La posición de las negras es muy pasiva y está lejos de ser igual. Seguimos entonces con otra línea. En el movimiento 11, en lugar de C5, se ha jugado por parte de las negras el intento de alfil D6 como interesante. Sigue alfil E3 y ahora C5, con la idea de atacar el caballo de E5, evitando la posibilidad de que las blancas tomen o capturen en E4 y jueguen D5, que sería algo así como capturar en E4, las negras responden con D por E4 y D5, movimiento que ahora no es posible debido a que el caballo de E5 estaría en peligro. Ante esto,
las blancas sencillamente o simplemente retiran su caballo a F3 y después de C por D4, caballo por D4, dama C7, H3, conservan alguna ventaja en relación con la inminente captura del alfil en E6. Pero continuemos entonces con la línea C5, a lo que el blanco responde con caballo por E4, D por E4 y D5. Por eso las negras jugaban, o como interesante, alfil D6. Se trata de una estructura de peones muy interesante. Las blancas tienen un peón pasado protegido en el centro, mientras que las negras tienen la mayoría de peones en el flanco de rey. Naturalmente, el peón pasado central constituye una ventaja duradera que garantiza la ventaja de las blancas en cualquier tipo de finales que se puedan presentar. Mientras tanto, si las negras logran colocar un caballo bloqueador en la casilla D6, entonces, y llevar su alfil a la diagonal A1 a H8, jugando por supuesto alfil F6, tendrán una partida maravillosa. El punto débil de la negra en esta posición es el caballo de B4, que deambula en busca de una buena casilla. B4, A6, C7, E8 y D6. Son muchos tiempos para llegar a la casilla prometida. Las negras ahora deben decidir si se retiran con el alfil a C8 o jugar otro movimiento. Ese otro movimiento es alfil D6 o atacar que ataca primero al caballo. Lo otro es atacar el caballo por medio de dama C7 o retirada del alfil a C8. Las negras también han intentado aquí llevar su alfil a F5, pero es la casilla equivocada para el alfil y van a ser atacados aquí. Después de la jugada A3, caballo A6, F3. Las blancas están abriendo la columna F y eso enfatiza el inconveniente de la disposición del alfil en F5. Las negras ahora no pueden realizar la jugada F5, que es esencial para su contrajuego debido a que tienen la mayoría de peones en este flanco. Las blancas también pueden jugar, en lugar de F3, que les proporciona ventaja, el cambio de alfiles con alfil G4, dama C8, F3, alfil por G4, caballo por G4, E por F3, dama por F3, F5 y caballo E5. Y la debilidad de la casilla E6 es bastante desagradable para las negras en una partida entre Kachan y Egin en Sochi en el año 1997. Después de la jugada alfil D6 atacando el caballo, el blanco responde con un contraataque al otro caballo negro con A3 y alfil por E5. Esta jugada es bastante arriesgada, ya que las blancas ahora tienen peones pasados móviles en el centro. La retirada caballo A6 es respondido con F4, con ventaja ligera de las blancas, una mejor disposición central, mantienen su peón pasado, el caballo de A6 está alejado del centro. El lugar correcto para el alfil negro es la diagonal A1 H8, quiere decir ubicarlo preferentemente en la casilla F6. En esta estructura de peones, en otras puede ser que no, pero en D6 no está bien ubicado.
esa casilla es adecuada para el caballo. Las negras deben perder tiempo y retirarse con el alfil, por lo que las blancas obtienen ventaja en tiempo para que una vez que las negras inicien esa maniobra. Por lo tanto, ellas decidieron eliminar alfil por E5, a lo que siguió A por B4, alfil D7. Podrían haber hecho igualmente el avance del alfil a F5. Seguiría B por C5, dama C7, con doble ataque al peón de H2 y de C5. Las blancas defienden el desenroque con G3, dama por C5, y así, una vez que las negras han recuperado el peón, el blanco gana tiempo con alfil E3, desarrollando una pieza. Dama D6, C5. Ahora los peones blancos, mayoritariamente en el centro, son muy peligrosos. Dama F6, dama B3, alfil por B2, torre A4, alfil E5, dama por B7, alfil H3, torre E1, A5 y ahora D6, con clara ventaja del blanco. Observen los dos peones pasados que están en el centro con mucho peligro. Las negras no tienen ningún tipo de amenaza en el ala de rey. Los alfiles están bien dispuestos. Además, el peón de A5 puede ser material de captura, al igual que el peón de E4. Esto ocurrió en una partida entre Baclan y Tillman en la ciudad de Neum en el año 2000. Las negras difícilmente pueden hacer frente a los dos peones pasados de las blancas. Una situación bastante difícil para ellas. Tras la retirada alfil D7, B por C5 y dama C7. Nuevamente el mismo tema de ataque a C5 y a H2. O de lo contrario, se ha jugado F5, movilizando la mayoría de peones del centro, pero las blancas tienen el contragolpe F4, con lo cual las negras están prácticamente forzadas a capturar al paso con E por F3, pero después de torre por F3, dama C7, D6. Esto ocurrió después de D6 en la partida Nadirkhanov y Majorovas en Krasnodar en 1994. Y después de la captura dama por C5 jaque, alfil E3, las negras perderían una pieza si toman en D6, por lo que las blancas mantienen su peón pasado protegido. Una vez que la dama se retire, seguiría C5. Después de dama C7, las blancas decidieron en esta oportunidad no proteger su flanco de rey, sino su bloque de peones centrales con alfil E3. Las blancas deben mantener el tándem de peones C5, D5 en el flanco de dama, mientras que el contrajuego de las negras en el flanco de rey va a fallar. Alfil por H2, jaque. Después de la captura en B2, alfil por B2, sigue torre B1. Esta captura de peón abre más líneas a las torres, a las piezas pesadas del blanco, principalmente a esta torre. Y las negras no tienen contrajuego, y los peones centrales de las blancas realmente son muy poderosos. Alfil por H2, rey H1, alfil E5. El intento de las negras de atacar el rey fracasa. Por ejemplo, avanzar F5 para darle movilidad a su mayoría es respondido con D6, dama D8, rey por H2, F4, dama D5 jaque, rey H8, dama por E4, dama H4 jaque, rey G1, torre de A E8. Si se hubiese jugado atacar la dama con alfil C6, entonces dama E7, atacan la dama negra y ahora es necesario torre F6, puesto que la jugada de retirada dama H6 se responde tranquilamente con alfil D4 y las negras están perdidas. Pero igualmente después de torre F6 continúa el blanco con D7, alfil por D7, dama por D7.
torre H6 y las blancas defienden su rey con dama H3, quedando con una ventaja decisiva. En la línea que estamos viendo, dama por B7, cuando atacaron la dama con torre de A a E8, F por E3 y F por E3. Y las negras tienen una posición muy desventajosa. Continuamos con alfil E5, alfil D4, torre de F a E8. El cambio de alfiles con alfil por D4, dama por D4, A5, torre A3, deja al blanco con una grandiosa posición o una grandiosa ventaja por la amenaza de torre F a 1, y la ventaja se observa que es obvia. El peón de A5 estaría condenado, mientras que la mayoría de peones en el centro son indiscutiblemente muy fuertes. Tras la jugada torre F E8, continuó B4, una mayoría de peones en el ala de dama muy pocas veces observada. Dama de 8, alfil por E5, torre por E5 y torre A3. Esto se presentó en una partida entre Walsh y Pavasovic en Dresde en 1998. Los peones blancos avanzan, mientras que las negras no pueden crear ninguna amenaza en el ala del rey. Hasta aquí este 10º vídeo, donde exponemos la variante C5, pero continuaremos con otro vídeo posteriormente con esta misma línea de alfil E7 y en el movimiento 11 C5. Espero que sea de utilidad lo que hemos estudiado hoy y nos veremos en otro vídeo, como siempre, en Ajedrez con Baudy. ¡Chao!